Díganosle. Primero vamos a realizar un circuito en serie. ¿Cómo se conecta un circuito? La corriente va a salir por el lado positivo de la fuente, va a entrar al lado rojo del amperímetro. ¿Ya? Siempre se pone en la escala más alta. Luego, No, está malo. va a salir de aquí. Va a salir de aquí y va a llegar al lado positivo. Bueno, la resistencia no tiene polaridad, pero por precaución siempre que entre al lado rojo, ¿ya? Porque si después trabajan con un diodo que el lado rojo es el lado positivo y el lado negro es el lado negativo. Como tiene polaridad, si ustedes lo conectan al revés, se les va a comportar como una resistencia muy alta y no va a pasar corriente por ahí. Entonces, la corriente va a salir por acá y va a llegar a la fuente. Y ahí estaría el circuito armado con una resistencia. No, que en el, Sí, en serio. el perímetro se pone en serio. Sí. Después, para medir con el voltímetro, tomamos los dos polos, el lado positivo y el lado negativo, y los conectamos a la resistencia. ¿Y ahí da lo mismo dónde se conecta? No, este es el lado positivo, este es el lado negativo. Ahí dice, positivo, negativo. Entonces el lado positivo se va a conectar por donde entra la corriente. En este caso el lado rojo, se va a poner ahí. Y el lado negativo va a llegar acá. Va a llegar ahí. Entonces ahí está conectado el voltímetro acá y el amperímetro aquí. Y ahí podemos realizar las mediciones. ¿Ya? Nosotros vamos a armar un circuito paralelo. Hay que saber el amperímetro. Hartos cables. Pásalo todo, pásalo los cables. Vamos a sacarle el cobre. ¿Ya hicieron uno? Entonces, ahora vamos a armar un circuito paralelo. ¿Cómo se arma el circuito paralelo? Venía la corriente por acá, ¿cierto? Entonces, en este punto nosotros vamos a formar un nodo, que es donde se reparte la corriente. Formamos el nodo y lo conectamos a la resistencia. Entonces la corriente está entrando por la resistencia 1 y viene la resistencia 4 en este caso. Ahora tengo mucho. Después sale por aquí y llega acá. Y en este caso formamos el nodo aquí. Y el nodo se forma acá porque la corriente viene por aquí y viene por acá. Entonces se juntan aquí y se va a la fuente y se cierra el circuito. ¿Ya? Y aquí conectamos de igual manera el voltímetro. Medimos aquí, lado positivo, lado negativo. Y acá igual, lado positivo, lado negativo. ¿Ya? Y el circuito mixto vamos a poner esta resistencia en serie, o sea, la corriente va a salir del amperímetro, va a entrar al R6. No sabía que entraba por el rojo. Va a entrar por el rojo, en este caso de lo mismo porque no tiene polaridad. Pero El diodo sí. El diodo sí. Pero igual todo bien. va a salir por el negro y va a llegar acá al nodo y se va a formar el circuito mixto. Siempre se enredan porque hay muchos cables, pero ustedes tienen que tener esto un poco más ordenado, ¿cierto? Y llevar claro qué cable por qué cable entró la corriente y por qué cable salió la corriente. ¿Ya? Eso es lo más importante. Y eso sería el circuito mixto. ¿Cómo se mide acá? De la misma manera, solo que aquí una diferencia que tiene esto va a ser, por ejemplo, aquí estamos midiendo la corriente de todo el circuito, pero esa corriente va a ser la misma en el R6 y en el equivalente entre estas dos. Para medir la corriente de R1 o de R4 vamos a hacer lo siguiente. Yo lo que les digo siempre, este cable de aquí
lo dejan en el amperímetro. ¿Ya? Y sacamos el amperímetro y conectamos acá. ¿Ya? Para no perder el hilo. Luego voy a medir la corriente de R1. Entonces, aquí se forma el nodo, ¿cierto? Donde se forma el nodo es donde viene la corriente desde R6, llega, se reparte y la corriente va a ir a R1 o a R4. ¿Ya? Como esta parte de aquí es la que va hacia R1, la ponemos acá, que es por donde entra al amperímetro, y este cable que es el que sale del amperímetro lo ponemos aquí, donde entra la corriente R1. ¿Ya? Y ahí estaríamos moviendo la corriente de R1. ¿Queda claro? Sí. ¿A todos les queda claro? ¿Sí? No, yo no. Se supone que donde está el nodo está la... como... Aquí se reparte. Ahí, Ahí, entonces en ahí esta me va a dar parte- la total. No. A la En de esta, una mira, nomás. en esta parte se está repartiendo. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que la corriente se va hacia acá, Ya. la corriente se va hacia acá y el resto de la corriente va a entrar aquí. Y la corriente que está entrando aquí es la que va a llegar a la R1. Ya. Entonces tú estás midiendo la corriente solo de R1. Ya. Esto es lo mismo que si yo de aquí sacara otro cable y ese cable lo pusiera aquí. ¿Ya? Y ahí estaríamos midiendo la de R1. Vamos a hacer lo mismo. Voy a dejar solo el cable acá y vamos a medir la corriente de R4. La corriente de R4 la puedo medir o antes o después, ¿cierto? En este caso yo la voy a medir antes de R4. Entonces tomo la corriente que va hacia R4, hago que se vaya por el amperímetro y después llega a R4. ¿Queda claro? No, no caché. Ya mira. Esta es la corriente que va hacia R4, ¿cierto? Sí. Entonces yo esta corriente que va hacia R4, primero voy a hacer que pase por aquí para que me diga cuánta corriente va. Y después va a llegar a R4. Como esta parte está en serie, va a ser lo mismo. Entonces va a entrar aquí y va a llegar. O sea, esta parte está en serie, es que el amperímetro está en serie con el R4. Ya. Eso es lo que te hace. ¿Está claro? Sí. ¿A todos está claro? Ya. Yo también podría medir la corriente después de R4. ¿Y cómo hago eso? Esto va a entrar acá y va a salir por aquí. Y va a llegar. Y ahí estaría midiendo exactamente lo mismo que conectarlo antes. Porque esta corriente pasó por R4 y después pasó por acá y me indica cuánto va a haber. Ya. ¿Queda claro? ¿A todos queda claro? Ya. Entonces, ¿Lo conectamos antes o después? lo mismo, porque esto va a estar en serie en los dos lados. Ya, y ahora voy a conectar el circuito que armamos hoy día para que les quede un poco, para que recuerden y para los que no hicieran vengan preparados. Y el práctico, el test práctico, aparte de armar, me van a hacer medir también. Sí. ¿Qué hicieron? Igual el test igual lo hacen el de la lámpara, ¿no? Sí. Lámpara dio resistencia. Lámpara de resistencia. ¿Es el de hoy día? Este es el de hoy día. Para el de hoy día. ¿Cómo se arma el de hoy día? ¿Cuál es el del día? El de mañana. Potenciómétrico, el de Ah, mañana. Oye, pero sale el dibujito, si tú te muestras el dibujito del... Te ponen un dibujito de lo que quieren y tú tienes que armar ese circuito. Entonces, El dibujo sacado de la guía, ¿no? sale por aquí la corriente y entra acá. En este punto yo voy a armar un nodo. Voy a armar el nodo y lo voy a introducir por el lado rojo. Bueno, una resistencia, pero da lo mismo. Luego voy a tomar el cable del amperímetro, voy a hacer pasar la corriente por aquí y este cable va a llegar al lado amarillo y luego va a salir del lado azul y va a llegar a la fuente. Y así queda armado el circuito que se trabaja hoy día, esta semana. Aquí, ¿qué te piden? Tú tienes que medir en el amperímetro la corriente y conectar el voltímetro acá. El voltímetro aquí, el lado positivo y el lado negativo
No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con estos datos nosotros vamos a hacer gráficos de resistencia, intensidad versus corriente. Y de esos gráficos vamos a ver si la pendiente, si la gráfica es lineal o no es lineal, para ver si es un elemento óhmico o no. ¿Ya? Como ese gráfico es corriente versus voltaje, la pendiente de ese gráfico me va a quedar, claro, corriente partido voltaje. Corriente partido voltaje quiere decir que es la inversa de la resistencia. ¿Ya? ¿Cómo? La pendiente va a ser igual, la pendiente a la menos 1 va a ser igual a la resistencia. Ya. ¿Ya? La inversa de la resistencia, la inversa de la pendiente va a ser igual a la resistencia equivalente del circuito. O sea, a la resistencia en este caso de R1, porque estamos midiendo R1. Pero lo que les preguntan, este circuito quedó claro. Lo que le preguntan hacían en test anteriores. Voy a hacer un circuito en serie con dos resistencias. Y les decían, con este circuito y con el amperímetro y el voltímetro tienen que calcular cuál es la R1. Y les daban solo la R2, no daban ningún dato. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Conectan el voltímetro, lo conectan a la fuente. No. Lo conectan a la fuente. ¿Ya? Y estos son los cables ahí. Ya. Luego conectamos el amperímetro antes del R1. ¿Ya se lo puedo? Y entonces tenemos circuito en serie. Tenemos el circuito en serie, conectado el voltímetro a la fuente y el amperímetro antes de la R1. ¿Qué hacemos con esto? Nosotros, para poder sacar la resistencia 1, vamos a ir variando la fuente. Y sacamos 5 datos. Primero sacamos con el 0, 0 y después vamos variando 1, 2, 3, 4, 5. Y sacamos 5 datos de voltaje y de corriente. Con esos 5 datos nosotros van a grafican y sacan la pendiente. Y la pendiente la elevan a menos 1 y sacan la resistencia equivalente. Y con la resistencia equivalente sacan estos datos. Sacan el dato, la resistencia que no les van a dar. ¿Ya? Ya. ¿Queda claro? Bueno, de ahí por último nos queda. Y en el circuito en paralelo va a ser lo mismo. Siempre ustedes conectan. Ahí lo voy a hacer. Ahora me falta el cable. Ahí tengo el circuito paralelo, ¿cierto? Y va a ser exactamente lo mismo. Como tengo la corriente antes del circuito, o sea, antes de la parte paralela, estoy midiendo la corriente de todo el circuito. Y el voltaje, como lo tengo acá, igual, estoy midiendo el voltaje de todo el circuito. Entonces con estos dos datos, te lo grafico y saco la pendiente, y con eso puedo sacar la resistencia, la equivalente, y luego puedo sacar la resistencia que me pidan. ¿Ya? Y ahí eso sería corte. ¿Sería todo? O sea, eso es la parte gráfica.